Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta mañana de domingo, fresca todavía, pero bueno, ya entrado el mediodía comienza el calor, ¿verdad? Como que ya es sensible ahora sí el cambio de temperatura, estamos en plena temporada primaveral, entonces pues ahora más bien hay que buscar el estar ventilados, el estar frescos y bueno, pues irnos adaptando, hermanos, a nuestras condiciones climáticas. ¿Están contentos en esta mañana, hermanos? Bueno, pues van a dejar de estarlo. No, no es cierto. No es verdad, al contrario. Vamos a continuar estudiando en esta mañana un tema muy importante que iniciamos objetivamente la semana pasada, hace 7 días, con el nombre de la depresión en el cristiano. La depresión en el cristiano. Comentábamos que íbamos a continuar abordando este tópico y lo continuaremos haciendo a lo largo de las siguientes semanas hasta intentar explorar todo lo que la Biblia tiene que ofrecernos en información sobre este muy importante tema. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio sobre el cristiano y la depresión y en esta mañana, con la guía del Espíritu Santo, vamos a identificar cómo debemos de enfrentar los problemas bíblicamente. Comentábamos hace 7 días que el problema de la depresión se gesta no por el problema inicial, ¿se acuerdan? Sino por la forma incorrecta en la cual afrontamos o encaramos los problemas. El problema no es el problema, sino la manera en la cual nosotros queremos dar solución al problema. Y es ahí donde el hierro nos lleva a una condición de depresión, que suele lamentablemente ser muy frecuente en el caso de los hijos de Dios también. Nadie se encuentra, hermanos, exento de experimentar una condición de depresión. Entonces, necesitamos aprender a encarar, a resolver, a afrontar los problemas bíblicamente. ¿Por qué? Bueno, porque la vida está llena de problemas y la vida cristiana suele tener más problemas. El mismo Señor Jesucristo dijo claramente que si queríamos seguirle, tendríamos que ser muy cuidadosos en calcular el costo. ¿Se acuerdan? Tenemos que calcular los costos y no iniciar un proyecto de vida cristiana sin ser coherentes, conscientes de lo que involucra el nivel de rendimiento elemental para poder ser exitosos en nuestra vida de fe. La vida cristiana de ninguna manera es sencilla. Recordamos que esta se está desarrollando continuamente en una escena que es enteramente contraria a la santidad que por gracia nos ha sido imputada y al proceso creciente de santificación en el que estamos involucrados a través de una comunión genuina con el Señor. Entonces, en la medida en la cual nosotros crecemos en santificación, somos serios en nuestra vida espiritual, somos serios en progresar hacia una más clara imagen activa, operativa en nuestra vida de quién es Jesucristo, más problemas inequívocamente vamos a enfrentar en este mundo que por su naturaleza pecadora es contraria a nuestra santidad como hijos de Dios. La vida cristiana, entonces, concluimos, hermanos, de ninguna manera es sencilla. El Evangelio no nos libra de enfrentar problemas y eventualmente nos ocasiona más problemas todavía. Sin embargo, dentro del pueblo de Dios encontramos a hombres y mujeres que sí han aprendido, hermanos, a enfrentar sus problemas, que sí son exitosos hoy en día en la forma en la cual procesan las complejidades de su vida. Y no pretenden huir de ellos, sino que viven en un estado continuo de gozo. No de alegría continua y permanente, no, pero sí en una condición continua de gozo. Y tenemos que entender, hermanos, que gozo no significa estar permanentemente alegres, estar alegres todo el tiempo. Eso no significa el gozo. El gozo proviene de la conciencia, la convicción plena de que nuestra vida descansa en el amor, en la gracia, en la misericordia de Dios. Cuando nosotros hemos desarrollado esa conciencia por vía del conocimiento de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario a nuestro favor, cómo la gracia se manifiesta de múltiples formas y todo esto opera para que nuestra vida tenga un rendimiento espiritual en la tierra, resguardados por Dios, entonces comenzamos a extender por periodos más amplios nuestra condición de gozo. Hasta que podemos, hermanos, llegar a una condición continua de gozo. El gozo depende de una condición interna,
depende del estado redimido en el cual nos encontramos por gracia. En tanto, hermanos, la alegría es diferente. La alegría es una sensación transitoria que depende directamente de las circunstancias de nuestra realidad exterior. Y estas realidades externas suelen ser continuamente muy variables, muy cambiantes. Por lo tanto, podemos ser, como hijos de Dios, personas continuamente gozosas, aunque estemos experimentando sufrimiento. Esto parecería una contradicción, pero no lo es. Somos llamados a vivir en una condición continua, permanente de gozo, a pesar de las inevitables complicaciones, dificultades que como hijos de Dios, sobre todo, vamos a experimentar en la tierra. Pero somos llamados a una condición de gozo permanente. Entonces, sí hay hermanos y hermanas en la iglesia cristiana que han aprendido a estar gozosos, cualquiera que sea su situación. Un ejemplo claro de esto, obviamente, lo tenemos, hermanos, en el apóstol Pablo. Un hombre que llegó a una etapa muy avanzada de su vida, lo vemos anciano, lo vemos solo en una cárcel romana, lo vemos abandonados por sus amigos, pero también lo vemos escribiendo la carta a los filipenses. Y del capítulo 4, verso 4 de los filipenses, él dice, en esta condición oprobiosa para su condición humana, esa condición evidentemente indeseable en esa fase avanzada de su ministerio. Yo imagino que el apóstol Pablo en algún momento llegó a considerar llegar a la fase final de su vida ministerial en la tierra en una condición de tranquilidad para el cuerpo, tranquilidad para el alma. Sin embargo, no fue así. Él llegó a esta fase terminal de su vida y de su ministerio en condiciones muy oprobiosas. Anciano, solo, encarcelado, abandonado por sus amigos, pero sin embargo, guiado por el Espíritu Santo, en esta condición de gozo, él escribe, regocijaos en el Señor, regocijaos, otra vez digo, regocijaos, o sea, tengan gozo. ¿Qué significa regocijarse? Ser llenos de gozo continuamente. Así como una persona que se recrea, una persona que hace eso, es una persona que entra en una condición de descanso continuamente, es un recreo. El regocijo es entrar continuamente o refrendar permanentemente el estado de gozo al que somos llamados como hijos de Dios. En el verso 11 él escribe, recordamos las condiciones oprobiosas en las que se encontraba. Sin embargo, inspirado por el Espíritu Santo y con el fundamento de la experiencia continua del gozo, él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a ¿qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Sin importar la variación de circunstancias, sin importar que las situaciones sean cambiantes continuamente y a veces obren a favor y muchas veces en contra, yo he aprendido a contentarme. Es decir, la variabilidad de la circunstancia de mi condición externa puede llevar a una condición variable también mi estado de ánimo, porque este está sujeto a los estímulos del exterior, pero mi condición espiritual está fundamentada en la gracia, en el conocimiento y la conciencia plena de todos los beneficios eternos de la redención en Cristo Jesús, y en esa conciencia se encuentra depositado mi gozo, y mi gozo es continuo. Y en ese fundamento, hermanos, con esa autoridad, él escribe, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entendemos en el contexto qué significa ese todo lo puedo en Cristo. Significa que en estas condiciones cambiantes, sin importar su variabilidad, él podía mantenerse en un estado de gozo, contento, cualquiera que fuera la situación. En la vida, inevitablemente, hermanos, vamos a experimentar muchos problemas. Si ahorita preguntáramos a los más jóvenes que se encuentran reunidos entre nosotros, por ejemplo Santi, por ejemplo Linet, por ejemplo los adolescentes que están presentes, si en esta etapa de su vida ya han experimentado problemas, ¿cuál creen que sería su respuesta? A ver, Santi, ¿has enfrentado problemas? Bien, Santi, bien, Santi. Linet, ¿has experimentado problemas? Espiritualmente no tampoco. Bueno, gracias a Dios, pero sí han tenido problemas.
¿Han tenido algún problema con sus papás? ¿Sí? A ver, Santi y Linet, digo como ejemplo, como ejemplo. Porque quiero ir a lo siguiente. Linet, ¿has tenido pocos problemas con tus papás o muchos problemas con tus papás? Ay, bueno, eres mi heroína, Linet. A tu edad yo ya había tenido muchos problemas con mis papás. Y entiendo por qué contesta esto Linet, porque sus papás están detrás de ella. No, no es verdad. Obviamente, pues es una actitud correcta de parte de ellos. Pero la verdad, hermanos, es que si los niños experimentan problemas en ese lapso corto de su vida, de la experiencia en la vida, imagínate una persona adulta. Imagínate una persona redimida por la gracia que es enteramente consciente de la responsabilidad espiritual que involucra llevar una vida de testimonio genuino en la tierra, que refleje la vida cristiana. Enfrentamos, hermanos, muchos problemas, pero cada uno de estos problemas siempre tiene una forma correcta para ser enfrentados, para ser procesados. Y es ahí donde se encuentra el secreto de la victoria como hijos de Dios. ¿En dónde? ¿Cómo enfrentamos los problemas en nuestras vidas? Bueno, existen diferentes formas. Hay quienes desarrollan una conducta evasiva hacia los problemas. Cuando ven venir los problemas, buscan la manera rápida de esquivarlos. Ay, me pasó cerca, pero no me tocó. Hay quienes prefieren maquillar el problema, es decir, simulan, camuflajean el problema a fin de poder llevarlo a una condición de ignorancia, ignorar el problema. Hay quienes pelean, pero no logran pelear hasta el punto de alcanzar una solución correcta al problema. Hay quienes ni siquiera enfrentan el problema, hay quienes ni siquiera creen que pueden tener la fortaleza para enfrentar un problema. Y la frase distintiva de estas personas es: simplemente no puedo más. Me siento imposibilitado para seguir adelante, me rindo. ¿Alguna ocasión te has encontrado y te has escuchado haciendo mención de estas expresiones? Bueno, la pregunta es: ¿qué debemos de hacer ante los problemas? Bueno, bíblicamente no debemos de evadirlos. Bíblicamente sabemos que no debemos de maquillarlos. Bíblicamente sabemos que no debemos de ignorarlos. Bíblicamente sabemos que tampoco debemos de rendirnos ante los problemas. Podemos y debemos de enfrentar los problemas de la misma forma en que a lo largo de la historia cristiana han habido hombres y mujeres exitosos y exitosas en el tratamiento de las complejidades inevitables de la vida. ¿Y qué dice la Biblia a este respecto? Bueno, 1 Corintios 10:13, por favor. 1 Corintios 10:13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Qué importante que podamos entender el mensaje de este texto en esta fase inicial, en esta primera parte del texto. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué significa esto? Que el problema que tienes en este momento, aunque creas que no, hermano, es común a miles de cristianos. Es común a miles de personas. Quiere decir que hay muchos cristianos que ya han cursado por ese camino que estás transitando tú particularmente en este momento. Nuestro Señor Jesucristo mismo en su humanidad, sin duda, hermanos, enfrentó situaciones similares a las que tú estás enfrentando el día de hoy y salió victorioso de cada una de ellas, para podernos decir que sí podemos cursar efectiva, exitosamente, victoriosamente en medio del curso inevitable de las complejidades de la vida. Fíjate lo que dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nuestro sumo sacerdote es empático a nosotros. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra empatía? Significa ponerte en el lugar de tu prójimo, ponerte en el lugar del otro, para que puedas tener una plena comprensión de cuál es su percepción sobre las experiencias de la vida. El Señor Jesucristo es empático hoy en día con nosotros porque ha cursado por la misma circunstancia real de la experiencia de la vida humana. Entonces tenemos en Cristo a un sumo sacerdote que sí se compadece de nosotros y que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó.
Y tenemos que recordar que si Jesucristo no peca en su condición y experiencia humana, no fue auspiciado por su divinidad. Por supuesto que en el tránsito de su experiencia en la tierra, en el ejercicio de su ministerio, vemos a Jesucristo expresando, manifestando y utilizando atributos de su divinidad. Pero la experiencia del sufrimiento, que encuentra su fase pinacular en la cruz del Calvario y a lo largo de su vida, no fue auspiciada ni auxiliada por su divinidad. Porque si el Señor Jesucristo en condición divina hubiera sido tentado, simple y sencillamente esto sería una aberración filosófica considerarlo de esta manera. Nadie puede ser tentado si no es susceptible de experimentar la tentación. El Señor Jesucristo fue susceptible de tentación porque la tentación devino a su vida en condición 100% humana. Cuando el Señor Jesucristo es tentado por Satanás en el desierto después de 40 días de no comer y no beber agua, dice la Biblia que Él tuvo hambre. ¿Por qué? Porque la experiencia del Señor Jesucristo fue realmente humana al 100%. Y la tentación de Jesucristo efectuada por Satanás, vino precisamente en dirección de esa necesidad fisiológica que en ese momento era imperante e inminente en Jesucristo, la necesidad de saciar su hambre y su sed. Y la primera tentación apela precisamente a la debilidad que en ese momento en condición humana vivía Jesucristo, el hambre extrema. Y entonces le dice Satanás a Jesucristo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero el Señor Jesucristo da una instrucción gloriosa, hace una exhibición portentosa de su doctrina. Y Él dice: es que soy sostenido no solamente por el alimento que podría saciar mi cuerpo, sino fundamentalmente por toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero la experiencia del hambre de Jesucristo fue una experiencia real, tanto que cuando termina esa fase de 3 tentaciones, dice la Biblia que inmediatamente descendieron ángeles y los servían. ¿Qué fue lo que le sirvieron esos ángeles a Jesucristo? Alimento y bebida para su cuerpo físico. Entonces Jesucristo viene en una condición 100% humana y el sufrimiento no lo experimenta auspiciado ni auxiliado por su divinidad. En la cruz del Calvario Él experimenta la sed. Y no solamente pide agua o pide de beber para darle cumplimiento a la profecía bíblica que incidiría de forma perfecta en tiempo en su cuerpo, en su condición humana en la cruz, sino porque realmente experimentó la sed, realmente experimentó el látigo romano, realmente experimentó los clavos en la cruz del Calvario. Jesucristo experimentó el sufrimiento real en su condición humana. Y por lo tanto dice la Biblia que en Cristo tenemos el camino modelar para poder acceder a la condición de victoria sobre los problemas, porque si Él lo logró en condición humana, dependiendo de su comunión con Dios, nosotros también podemos hacerlo. Y por eso dice 1 Corintios 10, verso 13, nuevamente, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todos los problemas, hermanos, que podamos vivir a lo largo de nuestra experiencia humana encajan en este verso. Todos los problemas que podamos llegar a experimentar, que además son comunes a todos los seres humanos y particularmente comunes a nuestro entorno de vida social comunitario como hijos de Dios, en un mundo caído que continuamente desafía nuestra santidad imputada y nuestra santificación progresiva, tenemos nosotros la garantía de que el Señor nos fortalecerá y nos dará siempre la puerta de salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos responder bíblicamente a los problemas? Porque ya establecimos la semana pasada, lo acabamos de mencionar hace un momento, el problema de la depresión no tiene su origen en el problema inicial. El problema de la depresión no es el problema inicial, sino la forma en la cual encaraste o intentaste resolver el problema inicial de forma incorrecta. Muy bien, entonces, en primer lugar, debemos de ser movidos, no por lo que sentimos, hermanos, sino por lo que sabemos que es correcto.
Esa es la primera forma y es en lo que nos vamos a basar en esta enseñanza en esta mañana. Vamos a ir paso a paso en el desarrollo de estos temas a lo largo de las siguientes semanas, porque el tema de la depresión, hermanos, en los hijos de Dios es un tema real, es un tema genuino que está cobrando todos los días la victoria, el éxito de la vida espiritual de los hijos de Dios. Entonces tenemos que ir a tientas, tenemos que ir paso a paso explorando en la Biblia. Hoy solamente vamos a ver cómo debemos de encarar los problemas. Y el primer punto es que debemos de ser movidos por lo que sabemos que debemos de hacer y no por nuestros sentimientos. Uno de los trastornos más serios que ha sufrido el ser humano a raíz de la caída es precisamente, hermanos, su tendencia a ser movilizado por sus sentimientos. Su tendencia a ser activado en la toma de decisiones, movilizado por su estado de ánimo, por sus sentimientos, mas no por lo que sabe que debe de hacer. Equivocadamente hay una preeminencia de los sentimientos sobre el deber ser. Solemos hacer lo que queremos por encima de lo que debemos de hacer. Y sabemos lo que debemos de hacer como hijos de Dios. Pero a pesar de que el Señor ha sido fiel en mostrarnos oportunamente el deber ser de nuestra vida cristiana en la actuación de la experiencia humana, continuamos frecuentemente haciendo lo que sentimos y dejamos de lado en una condición secundaria lo que sabemos que debemos de hacer. Una persona deprimida, hermanos, siempre justifica en su depresión el abandono de sus responsabilidades, por ejemplo. Y eso es un factor común de una persona que se encuentra en un estado depresivo. Él justifica, es que yo he dejado de cumplir con lo que debo, he dejado mis tareas, he dejado mis responsabilidades porque me encuentro deprimido. Por eso el consejo básico para una persona deprimida es, hermano, lo primero que debe de hacer es asumir cuanto antes sus tareas, sus deberes, y debe de comenzar a cumplir sus responsabilidades, sin importar cómo se siente. Y lo que generalmente contesta la persona deprimida es que no siento ningún deseo de hacerlo, es que no siento deseo de realizar mis tareas, es que no siento deseo de leer la Biblia, no siento deseo de orar, no siento deseo de limpiar la casa, no siento deseo de cocinar, no siento deseo de trabajar, porque estoy deprimido, porque estoy deprimida. El factor preeminente en esta persona, hermanos, es sus sentimientos, sus deseos. Es alguien que no se da cuenta de que su irresponsabilidad no es producida por su depresión, y eso es importante entenderlo. Hermano, tu irresponsabilidad no está siendo producida por tu depresión, al contrario, tu depresión fue producida inicialmente porque descuidaste tus deberes. No se es irresponsable porque se esté deprimido. Se está deprimido porque ha sido irresponsable. Ese es el orden estructural del manejo de las emociones que nos ofrece la palabra de Dios. Es que yo no quiero hacer nada porque no siento hacerlo, y no siento hacerlo porque estoy deprimido. Entonces dices que eres una persona que no cumples con responsabilidades a causa de tu depresión. Y dejaste de ver que el concepto bíblico dice completamente lo contrario. Estás deprimido porque no cumpliste oportunamente con tus responsabilidades. Esa persona deprimida comenzó a ser irresponsable con sus deberes. Esa irresponsabilidad originó en su alma culpa, pero la culpa no pudo llevarlo al arrepentimiento, más bien produjo un desgano en su vida, y ese desgano produjo mayor irresponsabilidad. Esa mayor irresponsabilidad produjo mayor culpa, esa mayor culpa produjo mayor desgano, y es así como consecuentemente, sucesivamente, una persona llega finalmente a un estado de caída en depresión, entra en una espiral de depresión por causa de la irresponsabilidad, la culpa y el desgano. Y es una espiral continua sin fondo. Es irresponsabilidad, culpa y desgano. Más irresponsabilidad, más culpa y más desgano, que genera más irresponsabilidad, más culpa y más desgano, hasta que la persona se encuentra absolutamente inhabilitada en sus sentimientos para poder encarar correctamente sus problemas. La estructura del pensamiento de esa persona es: primero debo de sentir para poder hacer algo. Y entonces cuando yo lo sienta, lo haré. Haré las cosas cuando sienta las ganas de hacerlas, pero mientras no sienta las ganas, no las voy a hacer. Pero el pensamiento, hermano, bíblico tiene una estructura completamente diferente. En la Biblia, hermanos, una forma correcta de pensar nos lleva a una forma correcta de actuar.
Y hemos estudiado en el pasado que ninguna actitud, ninguna acción, ninguna decisión se encuentra sin que previamente esté antecedida de un pensamiento que da origen a la acción. Y eso la Biblia lo constata. La forma correcta de pensar nos lleva a la forma correcta de actuar, que al final va a producir el sentimiento correcto. Una forma correcta de pensar genera en nosotros la forma correcta de actuar, y el resultado de pensar bien y actuar bien será un sentimiento correcto. Bíblicamente, los sentimientos son el resultado de un pensamiento correcto que produjo una acción correcta. Ese es el orden de Dios para el manejo de nuestros sentimientos. ¿Quieres tener buenos sentimientos? Entonces tienes que pensar bien, actuar bien, y el resultado será un buen sentimiento. En el mundo, el sentimiento es el motor del pensamiento. Pienso conforme a lo que siento, y en función de lo que siento, tomo mis decisiones. Por lo tanto, la estructura mental de la persona impía es: si no lo siento, no lo hago. Si no lo siento, no lo hago. El cristiano, hermano, no debe de ser movido por sus sentimientos, sino por lo que sabe que es correcto. Vamos a revisar este caso en la Biblia. Génesis 4:3, por favor. Génesis 4:3. Y ya lo esbozábamos la semana pasada, pero quiero que profundicemos en alguna particularidad de mayor forma. Y dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos, en la narrativa bíblica? Que Abel hizo lo correcto y Caín hizo lo incorrecto. Ahora, Dios mostró su aprobación a Abel y mostró su desaprobación a Caín. ¿Qué debió hacer entonces Caín? Bueno, Caín lo que tuvo que haber hecho es haberse arrepentido de haber presentado una ofrenda incorrecta a Dios y traer al altar de Dios una ofrenda correcta. Y todo, hermanos, referente a la historia entre Caín y Abel, en ese momento hubiera encontrado su correcta solución. Pero ¿qué fue lo que pasó? Verso 5. Y se ensañó Caín en gran manera. Esa fue la respuesta, hermano, de Caín al problema inicial. ¿Cuál fue el problema inicial? Que Dios desaprobó su ofrenda. Ese fue el problema inicial. Pero la forma de encarar de Caín el problema inicial fue ensañarse en gran manera por la respuesta de Dios ante su ofrenda. Y ese fue el inicio real del problema de Caín, que él se ensañó ante la respuesta de Dios. La palabra ensañar, hermanos, significa, en el original hebreo, estar ardiendo de furia, arder de molestia. Ese fue el sentimiento que se originó en el corazón, en el alma, en la mente de Caín por causa de la desaprobación de Dios hacia su ofrenda. Él experimentó ese sentimiento y entonces se dejó llevar por él. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el verso 5, y decayó su semblante. ¿Qué significa decayó su semblante en el contexto del hebreo, hermano? Significa que cayó en una condición del alma deprimida. Caín se deprimió. Entonces, hermanos, entendemos que no fue la respuesta de Dios lo que llevó a la depresión a Caín. No fue la respuesta de Dios, sino la respuesta que Caín le dio al problema inicial. Su depresión fue originada no por el problema, sino por la forma en la que él afrontó el problema. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos iniciado la espiral descendente hacia la depresión en nuestras vidas? Tenemos un problema, lo afrontamos incorrectamente, eso agrava el problema y continuamos afrontándolo incorrectamente y el problema, hermano, no deja de agravarse y llegamos a la apatía, al desánimo, a la frustración, al resentimiento, a la depresión profunda. ¿Cuál es la solución que Dios le da al problema? Bueno, sigue leyendo por favor en el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Si bien hiciereis, dice el Señor, significa si tuvieras una disposición correcta hacia el problema. Eso es lo que significa en el contexto. Si tuvieras una disposición correcta hacia el problema. Entonces vemos a Dios moviendo a Caín a pensar de manera correcta. Porque si Caín tenía una forma correcta de pensar, inequívocamente eso le iba a llevar a una forma correcta de actuar.
y al final él hubiera generado el sentimiento correcto. Dios está moviendo a Caín a la forma correcta de pensar para provocar la actuación correcta ante el problema, y el resultado final hubiera sido el sentimiento correcto en Caín. Por eso le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Si bien hicieres, Caín, tu semblante volverá a verse gozoso. Eso es lo que significa: tus emociones se encontrarán equilibradas, volverás a estar gozoso, tu semblante volverá a ser enaltecido, sentirás que la vida vuelve a ti. Hermano, ¿qué es lo que experimenta una persona en depresión? Que la vida se ha fugado de su interior. Ha perdido cualquier consideración de esperanza o expectativa hacia el futuro. Y cuando por la gracia de Dios hemos salido de esas fases depresivas, ¿qué es lo que sentimos? Que la vida vuelve a nosotros. ¿Alguien ha experimentado eso? Yo, varias veces. Sientes que nuevamente respiras, sientes que el sol brilla con intensidad, sientes que el sabor de la comida vuelve a tener percepción en tus papilas gustativas, vuelves a desarrollar la capacidad de disfrutar la vida y generar esperanza y expectativa hacia la misma. No antes, hermanos. Y Dios se lo dice a Caín: el pensamiento correcto, Caín, te llevará a la conducta correcta, y eso dará por resultado el sentimiento correcto. Caín, hermano, no debía dejarse llevar por sus sentimientos, sino por lo que sabía que era correcto. Esa es la forma de encarar nosotros como hijos de Dios los problemas. No dejarnos llevar por nuestros sentimientos, sino encararlos haciendo lo que sabemos que es correcto. Ese es el patrón de conducta. Si hacemos bien, dice el Señor, seremos enaltecidos. Si hacemos bien, vamos a detener esa caída, vamos a frenar el avance en esa espiral, hermanos, que inevitablemente nos llevará a una condición de depresión. El resultado en el caso de Caín, bueno, lo conocemos, fue el asesinato de su hermano, porque habiendo sabido de boca de Dios lo que era correcto hacer, decidió dejarse llevar por sus emociones y sentimientos hasta terminar matando a su propio hermano. Esa enseñanza, hermanos, nos la da Dios también a través del apóstol Pablo en Romanos 6:17. Vamos ahí, por favor. ¿Cómo es que fuimos liberados de la esclavitud del pecado al cual servíamos antes de conocer al Señor? Romanos 6:17 dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Si pudieras subrayar en tu Biblia esa expresión intermedia: hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Existe la mención de una enseñanza sobre una doctrina a la cual nosotros fuimos enseñados, y a esa doctrina obedecimos de corazón. Verso 18: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces lo que la Biblia, hermanos, nos está diciendo es que fuimos libertados del pecado en el momento en el que obedecimos de corazón aquella forma de doctrina que se encuentra dentro del Evangelio. Entonces, lo que es necesario para ser liberados del pecado, primeramente, es una predicación doctrinal del Evangelio. Para poder ser liberados del pecado, necesitamos estar expuestos a una predicación doctrinal del Evangelio. Y esta predicación, hermanos, es iluminada por el Espíritu Santo al espíritu humano, y de ahí es escalada por el Espíritu Santo al raciocinio humano, a la mente humana. La verdad del Evangelio primeramente es iluminada, revelada al corazón por el Espíritu Santo, y posteriormente, ya iluminada, es escalada a la mente humana, agudizando la capacidad perceptiva racional de la persona redimida por la gracia. Agudiza la inteligencia el Espíritu Santo en un hijo de Dios. Eso es lo que sucede. Nuestra mente, hermanos, es iluminada con la doctrina del Evangelio. Es decir, tuvimos el pensamiento correcto. Se nos predicó doctrinalmente el Evangelio en forma recta, en forma íntegra. El Espíritu Santo utiliza esa materia prima, la ilumina en el corazón y la lleva al pensamiento. Significa esto, hermano, que nuestra mente es iluminada con la doctrina del Evangelio. Tuvimos el pensamiento correcto. La consecuencia fue realizar la acción correcta. Pero a Pablo, hermano, se le inspira también
mencionar que obedecimos de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Quiere decir que nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra alma, nuestro corazón fueron afectados positivamente cuando entendimos el mensaje de la palabra de Dios. El sentimiento correcto, los sentimientos y las emociones equilibradas en la vida de un creyente son el resultado del nivel de comprensión que por iluminación espiritual el Espíritu Santo lleva a su mente cuando comprendemos la palabra de Dios. Y esta se constituye en el pensamiento correcto, deriva en la acción correcta y por lo tanto experimentamos de corazón las emociones y los sentimientos equilibrados de un hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero, hermanos? Si han seguido la línea lógica de lo que estamos exponiendo, la respuesta tendrá que ser inmediata. ¿Qué es primero? ¿El sentimiento o el intelecto? El intelecto. Claro que sí, el intelecto. Y después viene el corazón. Ahora entendemos que no es el intelecto per se, no es el intelecto por sí mismo, sino el intelecto afectado por la iluminación del Espíritu Santo, llevando a conciencia y al raciocinio humano la verdad previamente iluminada al corazón, al alma, al espíritu humano. Entonces, ¿cuál es el esquema bíblico, hermanos? Es el siguiente. Primero, una enseñanza doctrinal, seguida de la iluminación del Espíritu Santo al espíritu humano, llevado a la inteligencia del oyente, produciendo el pensamiento correcto, generando la acción correcta y finalmente dando por resultado el sentimiento correcto. El resultado, hermanos, el resultado es una obediencia de corazón en la vida cristiana. Cuando un cristiano está enfrentando un problema, nunca debería entonces de preguntarse, ¿qué es lo que siento al respecto? ¿Qué es lo que esto me hace sentir? Ahora, no se trata de cauterizar nuestra estructura de sentimientos o emocional, hermano, evidentemente no. Pero el elemento focal, el factor de enfoque de nuestras reflexiones no tendrían que ser primariamente nuestros sentimientos. No, el creyente tendría que preguntarse, ¿qué es lo correcto y qué es lo que sé que debo de hacer? Y si encuentro que no sé qué es lo que debo de hacer, el sentimiento no tendría por qué cobrar una posición preeminente. El no saber qué es lo que debes de hacer tendría que llevarte a la consulta bíblica para que el Espíritu Santo lleve la iluminación del deber ser a tu corazón, la lleve a tu raciocinio, genere la conducta y se produzca el sentimiento correcto. Proverbios 28-26, fíjate lo que dice. El que confía en su propio corazón es necio. El que confía en sus propias emociones y sentimientos es un necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces la pregunta no es qué es lo que siento, la pregunta es qué es lo que debo de hacer. La pregunta no debe de ser cómo me puedo sentir feliz, no. Y generalmente es la pregunta que nos hacemos y es la pregunta que intentamos contestar con la toma de nuestras decisiones, y generalmente en las decisiones más importantes de la vida, como el matrimonio, por ejemplo, la vida ministerial, el estudio de una profesión o de un oficio, el desarrollo de las líneas más importantes de la vida, generalmente aún como hijos de Dios, las contestamos, hermanos. El cuestionamiento es, ¿qué es lo que me haría sentir feliz? Cuando la pregunta correcta es, ¿cómo puedo agradar a Dios? Esa es la pregunta. Santiago 1:25, hermanos, dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Será qué? En lo que hace. ¿Y qué significa bienaventurado? Muy dichoso y muy feliz. Entonces, el que mira atentamente en la ley de la libertad, es decir, lo que debo de hacer, la ley de la libertad define el deber ser, lo que debo de hacer. Y cuando estableciendo tu enfoque perseverante en lo que debes de hacer, perseveras ahora en ella, es decir, haces y te mantienes haciendo lo que es correcto, ¿cuál es el resultado? Dice la Biblia, seré feliz. Seré feliz.
Y ese es el patrón bíblico. Otro ejemplo en Lucas, por favor. Lucas capítulo 17. Este pasaje es un pasaje donde Cristo da el tratamiento precisamente un problema complejo, el perdón y la reconciliación entre hermanos. Y tenemos que recordar, hermanos, que muchos de nuestros problemas internos son originados por los conflictos que tenemos entre las personas. Y aquí justamente en Lucas 17 el Señor nos dice cómo debemos de actuar cuando tenemos un problema. Verso 3, Lucas 17:3, dice así: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónale. Hermano, la instrucción del Señor Jesucristo no es compleja, es una instrucción simple. No nos está dando una metodología intrincada, difícil de decodificar. El Señor está diciendo con absoluta simplicidad: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y si se arrepiente, simplemente perdónalo. Ahora, ¿es sencillo? ¿Es sencillo llevar esto a la práctica, hermano? ¿Sí o no? Es muy complejo, es profundo y es altamente demandante. Tu hermano te ha ofendido, tu hermano te ha abusado, tu hermano te ha defraudado, tu hermano te ha herido. ¿Qué dice el Señor? No vayas a decírselo corriendo a medio mundo, no dice eso, sino ve tú y en forma personal repréndele. Y si ese hermano te dice: oye, pues ahorita que me estás exponiendo el problema, la forma en la cual me conduje, la forma en la cual te herí, bueno, reconozco que efectivamente te ofendí. ¿Qué dice entonces Jesús que debes de hacer? Perdonarle, simplemente perdonarle. ¿Y qué significa perdonar? ¿Olvidar? ¿Perdonar es olvidar? Bueno, eso dice el mundo, ¿no? Es que perdonar es olvidar. Y se oye muy romántico. Y desearíamos que el perdón estuviera asociado con el olvido, hermano, pero no es así, por supuesto que no es así. La memoria es un elemento factorial básico de la inteligencia. Nadie entre nosotros desearía perder la memoria, ¿o sí? Nadie. Recordar las cosas es un signo de salud cerebral y mental. ¿Cierto o no? ¿O a quién le gusta olvidar? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Te ha sucedido? ¿Dónde dejé los lentes? ¿Dónde? Ayúdenme mis lentes. Y los traes puestos. ¿No te ha sucedido que estás hablando por celular? ¿Y dónde está mi celular? Quiero checar mis WhatsApp. ¿Dónde está? Y lo traes en la mano y en la oreja. Olvidar no es una experiencia grata, hermanos. Olvidar hablaría de un signo distintivo de algún tipo de disfunción mental o cerebral. Entonces, ¿qué sí significa perdonar? Que cuando tú dices te perdono, estás haciendo un compromiso con esa persona. ¿Y cuál es el compromiso? El compromiso de que nunca más vas a volver a tratar el asunto perdonado, nunca más volverá a ser sacado a la luz. Eso significa perdonar. Nunca más vas a mencionar el asunto a nadie. Nunca más vas a mencionar ni a reprochar el asunto a la persona que te ofendió. Y lo más importante, nunca más vas a permitir que cuando venga a tu mente ese recuerdo tome el control de tus pensamientos y de tus reflexiones. Eso es lo que significa que el Señor ha olvidado todos nuestros pecados. ¿Quiere decir que el Señor tiene un problema de memoria a partir de nuestra redención? No significa eso, sino que el Señor decide hacer un pacto consigo mismo y con nosotros en el fundamento legal de la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, para nunca más volver a sacar a cuentas con efecto judicial el pecado del cual nosotros fuimos perdonados. Hay personas que dicen: es que no lo puedo olvidar. Bueno, el problema no es que no lo olvides, el problema es que no quieres perdonar. El seguir pensando en el asunto que te ofendió, hermano, presta atención en esto. El seguir prestando atención o pensando al asunto que te ofendió es una violación a la promesa que hiciste cuando concediste el perdón. Estás violando la promesa que hiciste cuando extendiste el perdón a tu agresor de que se encontraba perdonado. Tal vez alguien se pregunte: bueno, ¿qué pasa si no siento perdonarlo? Porque tampoco quiero ser un hipócrita. Hay muchos hipócritas espirituales en las congregaciones cristianas. ¿No sería una falsedad, pastor, decir te perdono cuando no siento el deseo de perdonar? ¿Significa que debo de perdonar solamente en base de una simple expresión verbal?
O sea que después de que me ofendió, después de que me hizo todo lo que me hizo, debo de perdonar solo porque llega y me pide perdón. Bueno, continúa Jesús diciendo en el verso 4. Si 7 veces al día, esa es la respuesta, porque es muy probable que en la mente de los discípulos de Cristo gravitaban estas preguntas, como seguramente en las nuestras también. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Si 7 veces la misma persona en el mismo día pecare contra ti y 7 veces retornara contigo la persona diciendo, me arrepiento, el Señor dice, perdónale. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que el Señor no da la oportunidad a que verifiquemos si esa persona está arrepentida o no. Porque se entiende que si verdaderamente la persona estuviera arrepentida, no volvería a pecar contra nosotros. Pero el Señor está exponiendo un caso superlativo de una persona que llega la primera vez después de la ofensa y te dice, perdóname, me arrepiento. Pero después una segunda ofensa se presenta y vuelve a venir con una aparente actitud de arrepentimiento a pedirte perdón y tú la vuelves a perdonar. Y así 7 veces. ¿Qué significa? Que el Señor no está diciendo que el perdón está supeditado a verificar si verdaderamente la persona está arrepentida o si el perdón es genuino o auténtico. No, además continúa, si 7 veces en un mismo día te ofende, 7 veces viene a ti diciendo perdóname, 7 veces lo tienes que volver a perdonar. Quiere decir que nuestro perdón debe de estar basado en la expresión verbal de nuestro agresor, hermanos. Así de simple. Si te dice perdóname, me arrepiento, perdónale, basándote solamente en su expresión verbal. Entonces, ¿es fácil, hermanos, sí o no? Porque cuando extendemos el perdón, generalmente buscamos previamente certificar que en el corazón y en la mente de esa persona verdaderamente se encuentre el arraigo de la convicción de no volvernos a agredir. ¿Cierto o no? Pero la extensión del perdón, hermanos, no es definida por la mediación de un arrepentimiento genuino en el agresor. El Señor dice, basta con que te pida perdón, perdónale. Verso 5, dijeron los apóstoles al Señor, entonces, aumentanos la fe. Fíjate el contexto, en qué enseñanza, en el contexto de qué doctrina los discípulos del Señor Jesucristo le dicen, Señor, aumentanos la fe. Si es así, entonces aumentanos la fe. Entonces el Señor Jesucristo dijo, verso 6, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Su problema no es el tamaño de su fe, porque compara la fe de estos con el tamaño de un grano de mostaza, hermano, una de las semillas más pequeñas dentro de las especies con la cual tú puedes condimentar la comida. El problema no era el tamaño de la fe. Ustedes no necesitan que aumente su fe. Con la fe que tienen, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, obedezcan. Es lo que Jesús les está diciendo. La evidencia de la fe, lo hemos estudiado muchas veces, ¿cuál es, hermanos? La obediencia. Si yo digo que creo en algo, entonces consecuentemente haré conforme a aquello que digo que creo. Pero si yo digo que creo en algo, pero no hago conforme a lo que digo que creo, entonces lo que creo no es lo que digo, lo que creo es lo que hago. La evidencia de la fe es la obediencia. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, hasta ahora tienen suficiente información sobre lo que deberían de hacer. Ahora obedezcan, hagan lo que deben. Y eso nos dice Jesucristo en cuanto al perdón. El problema no es que no sientas en tu corazón. El problema es que sabiendo lo que debes de hacer, no lo haces. La fe no consiste, hermano, en hacer lo que sentimos. La fe no consiste en hacer lo que sentimos. La fe consiste en obedecer lo que sabemos que debemos de hacer, aunque no lo sintamos. Eso es la fe. Si tú crees que la fe es sentir muchas ganas de hacer lo que debes de hacer, estás completamente confundido, hermano, y no hay demasiado fundamento bíblico en tu mente. Y por eso estás continuamente siendo movilizado, motorizado por tus sentimientos, porque tienes ausencia del conocimiento del deber ser ante la gama diversa de circunstancias que encaras en la vida. Si tú crees que la fe es sentir muchas ganas de hacer lo que debo de hacer,
Eso es un error. No, la fe consiste en poder demostrar que amo y que creo en Dios obedeciendo lo que me ha dicho que debo de hacer, aun cuando no sea lo que yo quiera hacer. Eso es fe. El ejemplo magnánimo de este nivel de fe y obediencia evidentemente es Jesucristo en Getsemaní, cuando Él ora al Padre, exponiendo lo que Él quería, pero haciendo lo que Él sabía que debía. Dejó de lado sus sentimientos, sus deseos personales humanos. Para los que dudan que Jesucristo no vino en condición humana, ni vivió en condición humana, el martirio de la cruz, el Señor Jesucristo se encuentra en una exuberante manifestación, exhibición de su perfecta humanidad justamente en el huerto de Getsemaní, en donde Él se encontraba humanamente entristecido. ¿Hasta cuánto, hermano? ¿Cuán triste estaba el Señor Jesucristo, dice la Biblia? Entristecido hasta la muerte. Y era tanta la presión psicológica que Él vivía por lo que sabía que estaba por vivir, fundamentalmente la separación de su Padre en la cruz del Calvario, por cuanto Él sería el depósito donde sería juzgado la culpa del pecado de la humanidad, que dice la Biblia que comenzó a sudar como grandes gotas de sangre. El Señor Jesucristo sin el auspicio de su divinidad. Pero bajó un ángel para ayudarlo. Sí, así como Dios envía a estos mensajeros espirituales para auxiliar a aquellos que honestamente buscan en los momentos más difíciles de su vida obedecer la voluntad de Dios. No es que el ángel hubiera operado en la voluntad de Jesucristo. No, de ninguna forma. Solamente vino a reconfortarle, como los ángeles de Dios invisiblemente nos reconfortan cuando hemos decidido obedecer a Dios a pesar de que nuestros sentimientos son contrarios. Entonces, no importa lo que sintamos o dejemos de sentir, no debemos de ser guiados por los sentimientos. Tenemos una orden del Señor a la cual debemos de obedecer. Ahora, no estoy diciendo que los sentimientos no sean importantes. Lo que estamos diciendo es que los sentimientos deben de ser el resultado del pensamiento correcto y la acción correcta. Esos son los sentimientos en un hijo de Dios. El resultado del pensamiento correcto seguido de la acción correcta que da en consecuencia el sentimiento correcto. Los sentimientos entonces deben de ser el resultado de nuestra acción. Los sentimientos deben de ser el resultado de nuestra acción, no el motor de nuestra decisión. ¿Me están siguiendo, hermano, con lo que estoy exponiendo? Alguien ya se quedó. Yo me quedé en el primer sentimiento y pensamiento, pastor. Bueno, gracias a Dios, pues queda grabada en Facebook la enseñanza para quien quiera volverla a retomar. Los sentimientos deben de ser el resultado de nuestras acciones, jamás el motor de nuestras decisiones. El sentimiento correcto viene cuando hacemos lo correcto. Los sentimientos deben de ser el resultado de una acción correcta. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 3:8. 1 de Pedro 3:8 dice: finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida. ¿Quién de aquí quiere amar la vida? ¿Quién podría desear llegar a un momento en el desarrollo de su experiencia de vida humana y decir: estoy feliz con mi vida, amo mi vida, amo mi vida? Bueno, dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Qué significa? Días felices, días dichosos, días de bendición. Continúa diciendo: haga lo correcto. Es decir, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. O sea, no esperes días buenos para obedecer. Obedece lo que sabes que debes de hacer, lo que es correcto, y el resultado serán días buenos. ¿Me estoy explicando, hermanos? La Biblia no dice: busca la felicidad. La Biblia dice: obedece. Haz el bien, haz lo que sabes que debes de hacer, que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:6, en las bienaventuranzas. Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados, hermanos? Dichosos y felices. Enteramente lo contrario a un estado depresivo en la vida, ¿no? Bueno, dichosos y felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En otras palabras, por favor, no camines buscando la felicidad.
No persigas la felicidad, persigue la justicia. Y entonces serás feliz. No emprendas una búsqueda por la felicidad. Hay una película de, ¿cómo se llama ese actor? Will Smith. Tú eres cinéfilo. Will Smith, que se llama En búsqueda de la felicidad, que además creo que fue muy laureada en su época. Y parecería que tiene mucha lógica. Y muchos hermanos cristianos. Ahora, no significa que la película no esté bien desarrollada, lleve una buena trama y sea una buena película. A mí particularmente me gusta, pero no puede definir esa película tu filosofía de vida. Y lamentablemente, hermanos, ha definido la filosofía de vida de muchos hijos de Dios. Ya han emprendido su personal búsqueda de la felicidad. Y la Biblia dice, no busques la felicidad, busca la justicia. Y la felicidad te va a alcanzar. El resultado de buscar la justicia es la felicidad. Felices los que buscan con sed y con hambre la justicia. Bienaventurados, serán saciados. ¿Cuántos problemas vienen a nuestra vida por haber colocado nuestros sentimientos, hermanos, en primer lugar de nuestra búsqueda? Y vamos a ver un ejemplo de esto, hermano, y con esto voy a ir terminando. Frecuentemente en consejería matrimonial, cuando los cónyuges exponen sus problemas, dicen cosas así. A ver cuántos matrimonios de aquí se sienten identificados. Finalmente yo sí sé qué matrimonios son. Digo, porque hemos dado el consejo. Pero sucede, esto es algo común, hermanos, aún en los matrimonios cristianos. Dicen esto: el problema, pastor, es que nuestro matrimonio ya no tiene amor. El problema, pastor, es que en nuestro matrimonio se apagó el amor. Ok. Tienes que entender, hermano, que lo que estás expresando es una mentira. Es una falacia. Es una premisa aberrante filosóficamente en el fundamento de la Biblia. Es completamente antibíblico lo que estás diciendo. ¿Por qué? Cuando tú dices, en mi matrimonio no hay amor, lo que estás diciendo en realidad es, hermano, no siento nada hacia mi esposa. Y la mujer dice lo mismo, es que yo no siento nada hacia mi esposo. Él dice, ya no siento el deseo de hacer como esposo lo que sé que debo de hacer. Ya no siento el deseo de hacer como esposo lo que sé que debo de hacer. Y la esposa establece la misma premisa. Ya no siento el deseo de hacer como esposa lo que sé que debo de hacer. En otras palabras, el problema de ese matrimonio es que están viviendo a la luz de sus sentimientos, no a la luz de lo que ellos saben que deben de hacer. Hay muchas cosas, al menos en la congregación, los hermanos que se han casado bajo la cobertura de la congregación, o hermanos que han venido ya con matrimonios que no estaban debidamente estructurados, hermano, esta es la enseñanza bíblica. La esposa sabe lo que debe de hacer. ¿O qué esposa que tiene más de un año aquí en la congregación no sabe lo que debe de hacer una esposa? ¿Qué sabe una esposa que debe de hacer? Respetar a su marido. Ha sido llamada a ser una ayuda idónea. Ha sido llamada a voluntariamente sujetarse a la autoridad de su marido. Mujeres, estén sujetas sin sus sentimientos por delante. Esposas, estén sujetas a sus maridos en todo, como al Señor. Hermana casada, ¿tú sabes que esto es lo que debes de hacer, sí o no? ¿Sí o no? Muévanme cuando menos así tantito la cabecita, hermanas, para que sepa que me están capturando la información. Y los varones casados, si tienes por lo menos un año en la congregación, sabes lo que debes de hacer. Y los suspirantes, los aspirantes a casarse, si tienen más de un año en la congregación, saben lo que van a deber hacer cuando estén en la fase matrimonial. ¿Sí o no, hermano? ¿Sabes lo que debes de hacer como marido? Amar a tu mujer. ¿Cómo? Como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, matándote por tu esposa, matándote por tus hijos.
respetándola, tratándola como a vaso más frágil, porque es coheredera de la gracia de la vida eterna que Dios te ha conferido a ti, y si tu mujer es una hija de Dios, también se lo ha conferido a ella. Entonces, hermanos, a ese matrimonio hay que explicarle que el amor no es un sentimiento. El amor es una acción basada en una acción correcta. Eso es el amor. El problema de esa pareja no es que su matrimonio haya perdido el amor. El problema es que en su matrimonio no se están amando. No es que se haya perdido el amor. El problema es que no se están amando, no están cumpliendo el mandato bíblico. Saben lo que deben de hacer, pero le han dado paso a lo que sienten. Y lo que sienten es que ya no se aman. Pero saben lo que deben de hacer. Lo que deberían de hacer es poner en práctica la acción del amor. Ese es el mandato bíblico. La Biblia no dice en ninguna parte: maridos, sientan amor por sus esposas. En ninguna parte de la Biblia Dios ordena a las esposas: mujeres, sientan amor por sus maridos. No, hermanas. La Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres, hagan con ellas lo que saben que deben de hacer. Y cuando comiencen a hacer por ellas lo que saben que deben de hacer, el sentimiento de amor y de ilusión será el resultado. Pero están esperando el sentimiento para dar paso a la acción. Y es completamente lo contrario. Yo debo de tener la doctrina bíblica que genera en mí por el Espíritu Santo, iluminando a mi corazón, llevado a mi mente el pensamiento correcto, que deriva la acción correcta y da por resultado el sentimiento correcto. ¿Quieres sentir amor por tu esposa, hermano, nuevamente? Haz lo que sabes que debes de hacer. Ámala. Ámala. El sentimiento de amor, hermanos, es el resultado del pensamiento correcto y la acción correcta. ¿Quieres sentir amor? Decide amar aunque no lo sientas. ¿Cómo dices que tu matrimonio es un matrimonio en el que se acabó el amor? Como si el amor fuera una cosa, hermanos, por favor. Como si dijeras: se nos acabó el azúcar, se nos acabaron los frijoles, también se nos acabó el amor. El amor no es una cosa, hermanos, el amor es una acción. Amar es un verbo. Amar es un verbo. Hay un cantante del mundo, hermano, que tiene una canción que versa así: amor es verbo, no. ¿Qué andan oyendo, hermanos? ¿Qué andan? Rapidito, ¿eh? La Biblia dice, y hasta les tengo que ayudar: ar. La verdad es que fue una canción muy popular, y si en aquellos ayeres todavía no eras un hijo de Dios, como en mi caso, pues claro que está en la memoria, ¿verdad? Y acertó. Ese cantante, ese compositor acertó. Tiene verdad relativa esa canción. Amar, lingüísticamente, ¿qué es? Es un verbo. ¿Y cómo definimos un verbo? A ver, los jóvenes que están cursando español. Es la acción que realiza ¿quién? El sujeto. Entonces, un verbo es una acción. Amar, hermanos, es una acción. El problema en muchos matrimonios es que no lo están haciendo y están esperando a sentirlo, y como no se puede sentir sin primero hacer, lo único que sí sienten es una acumulación de decepción, de frustración, resentimiento y amargura, porque no están haciendo lo que saben que deben de hacer. ¿Cuál es el principio espiritual? Los sentimientos correctos siempre serán el resultado de las acciones correctas, y las acciones correctas siempre serán el resultado de pensamientos correctos, y la fuente del pensamiento correcto siempre será la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nadie es inmune a los problemas, y por eso los problemas no pueden ser evadidos, no deben ser maquillados, no deben ser ignorados, mucho menos debemos rendirnos ante ellos. Los problemas deben de ser enfrentados bíblicamente. Y el primer paso para enfrentarlos bíblicamente, ¿cuál es? Debemos ser movidos por lo que sabemos que es correcto, no por nuestros sentimientos. Dios nos promete en su palabra que si lo hacemos así, seremos bienaventurados. Recuerden lo siguiente: la irresponsabilidad en el cumplimiento de un deber, es decir,
Si tú como hijo en tu casa no estás honrando a tus padres, eso es una irresponsabilidad. Si tú como padre no estás criando a tus hijos en el temor de Dios, eso es una irresponsabilidad. Si tú como esposo no estás sacrificándote por servir a tu mujer, eso es una irresponsabilidad. Si tú como mujer estás descuidando el cumplimiento de tus tareas en el hogar, no estás rodeando, ayudando a tu esposo y no te estás sujetando voluntariamente a él, eso es una irresponsabilidad. Y cuando tú descuidas el cumplimiento de tu responsabilidad, esa irresponsabilidad te lleva a un sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa te lleva al desgano. El desgano te lleva a una condición de mayor irresponsabilidad, mayor culpa y mayor desgano. Mayor irresponsabilidad, mayor desgano, mayor culpa. Y la única forma de detener tu caída en esa espiral descendente es haciendo lo que sabes que debes de hacer. ¿Estás deprimido? Número 1, decíamos la semana pasada, tú eres el culpable. Porque el problema no fue el problema, sino la forma en la que equivocadamente encaraste el problema. Número 2, asume tu responsabilidad. Número 3, comienza a hacer tus tareas. Frena la caída en esa espiral de depresión, comenzando a hacer ya lo que sabes que debes de hacer. Vamos a orar. Gracias, Dios, por el cuidado diligente que das en nuestras vidas a través de tu palabra, de la cual se derivan muchos principios de acción, tantos como nos son necesarios para vivir con integridad la vida cristiana en la experiencia humana en la que hoy cursamos en la tierra. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias por tu amor. Gracias por decirnos que sí, que no, qué hacer y continuar haciendo, y que definitivamente erradicar por completo de nuestro esquema de vida. Gracias por mostrarnos en dónde se encuentran las fallas estructurales de nuestra forma de pensar, donde simplemente no hay fundamento y por eso caemos y continuamente se derrumba lo que intentamos edificar. Gracias porque hoy entendemos que la vida de gozo no involucra estar todo el tiempo alegres, no. Pero podemos mantenernos en un continuo gozo aún en medio de los sufrimientos inevitables de la vida, porque el gozo es el resultado de la conciencia y convicción de la gracia, el amor y el cuidado de Dios sobre mi vida, en la seguridad eterna de mi salvación, en saber que nada ni nadie podrán separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Saberlo genera el gozo. Y un cristiano con gozo, sin importar la cantidad, variedad o profundidad de sus problemas, nunca se deprime. Es alguien que siempre sabe lo que debe de hacer y lo hace. Y eso produce los sentimientos correctos. Pensamientos bíblicos producen acciones bíblicas. Y el resultado son los sentimientos bíblicos, los sentimientos nobles del alma, los sentimientos buenos del estado redimido. Señor, gracias. Gracias por llevarnos y encararnos con tu palabra, por tu palabra, con la responsabilidad del manejo de nuestras emociones, la permanencia en las mismas, los errores emocionales que muy frecuentemente cometemos. Gracias, Dios,
por llevarnos a la cuenta cierta de nuestra responsabilidad. Pero darnos igualmente, Señor, darnos la estrategia, el procedimiento, el método, cómo debemos de encarar nuestros problemas para frenar la espiral descendente a una vida deprimida. Debemos de hacer lo que sabemos que debemos de hacer, no lo que sentimos. La doctrina revelada por el Espíritu Santo a nuestro espíritu, subida a nuestra inteligencia, agudizando nuestro raciocinio, nos lleva a la conducta correcta, y entonces viviremos la experiencia de los sentimientos correctos. Sea así la vida de tu iglesia, mi Dios, porque en este sentimiento correcto tu iglesia te glorifica, te exalta y te bendice. Cristiano deprimido es la peor forma de manifestar quién es Dios. Es la forma más errónea de manifestar a Dios. Gracias por tu gozo, mi Dios. Gracias por tu paz. En el nombre de Jesús, amén.